Hola, buenas tardes desde Colombia. Bienvenidos a esta nueva sesión. Hoy abordaremos el módulo número 3 del curso de Ciencia Unificada, el cual se llama Física Moderna. Este módulo es muy interesante porque es como una transición del módulo 1 y el módulo 2 a algo ya más científico, más técnico. Como pudimos observar en el módulo 1 y 2, tenemos como una contemplación del universo de una forma más filosófica. Y si ya hicieron de pronto el curso, si lo están tomando, se darán cuenta que ya entramos en un mundo como más técnico y más científico. Hoy nos acompaña William Brown, que es uno de nuestros compañeros del equipo de investigación. Él es biofísico. Y pues para ayudarnos a abordar todos estos temas que encontramos en el módulo 3. En este módulo arrancamos con Newton y su forma de ver el universo, ¿no? Un universo plano, donde utilizamos el plano cartesiano, donde vemos todo en dos dimensiones. Podemos observar cómo él desarrolla su teoría de la gravedad basándose casi que en todo el trabajo de Galileo Galilei y también con su gran amigo Kepler, ¿no? Recordemos que entre ellos pues hacían todos sus escritos por medio de cartas para que no se dieran cuenta otras personas. Son datos curiosos, interesantes. Hay un dato también muy bonito que es que el año en que Galileo muere, Newton nace. Son cositas interesantes que encontramos en la historia de la ciencia. Más adelante, en la siguiente sección, nos sumergimos en el mundo de la termodinámica, las leyes de la termodinámica, y podemos comprender un poco el término de entropía, ¿no? Como el grado de desorden de un sistema. Luego, en la siguiente sección, ya abordamos algo que revolucionó el mundo. Como todos lo sabemos, pues es la teoría de la relatividad de Einstein. Nos damos cuenta que él tiene dos directrices, ¿no? Una es la teoría general de la relatividad, en la cual él abarca todo el tema de la gravedad y cómo ubicarla en el espacio-tiempo. De hecho, para Newton, pues la gravedad es la consecuencia de la curvatura del espacio-tiempo. Y por otro lado, vemos la teoría especial de la relatividad, en la cual Einstein describe la luz, describe la equivalencia entre energía y masa, y aparece esa famosa ecuación que la mayoría de nosotros conocemos, E igual mc al cuadrado. En igual tenemos unas grandes variables, unas grandes incógnitas, la energía, la masa, la velocidad de la luz, una fórmula tan famosa, pero de la cual realmente no conoce nada. Sabemos la fuente de la energía, la fuente de la masa, qué es la luz como tal. Entonces es algo muy interesante para abordar. También algo muy interesante es que la mayoría de las personas creen que a Einstein le dieron el Nobel por su teoría de la relatividad y no es así. Él ganó su premio gracias a su estudio del efecto fotoeléctrico. Luego, viendo todo este desarrollo científico de Albert Einstein, hacemos un salto cuántico, como es tan usual decir hoy en día, a la física cuántica. Algo interesante de destacar acá es que hoy en día se utiliza mucho esta palabra, todo es cuántico, coaching cuántico, todo es cuántico, pero realmente no sabemos qué significa esa palabra. Entonces en esta sección abordamos el tema del mundo cuántico, del microcosmos. Entendemos un poco qué significa la palabra cuántico y abordamos toda la descripción que hizo Max Planck, que podemos decir es el padre de la física cuántica. Claro, está en compañía de muchos otros científicos alrededor, y podemos ya entender cómo podemos medir ese microcosmos, por ejemplo, longitudes de Planck, que es una unidad de Planck, el volumen de Planck, y podemos comprender más bien del mecanismo de este micromundo. Pero en este momento es donde surgen muchos problemas en física. Aparece la catástrofe del vacío, la catástrofe ultravioleta, aparece la interpretación de Copenhague, aparecen infinidad de científicos tratando de darle explicación a todos estos conceptos. Entonces, para tratar de resolver todas estas incógnitas, en la siguiente sección abordamos todo el mundo de la física de partículas, de este modelo estándar. Y vemos que no solo existe el protón, el electrón y el neutrón, sino que existen infinidad de subpartículas atómicas
como muones, caiones, bariones, hadrones, leptones, bueno, infinidad de partículas que en el día a día no logramos entender todo esto, y es porque los científicos las encuentran en los grandes aceleradores de partículas, como en el CERN o en el Fermilab, entre otros. Entonces, podemos decir que cada cosita que va apareciendo en este proceso son como cosas tan abstractas que les tratamos de dar una explicación. Aparecen muchos científicos tratando de darle una interpretación a estos conceptos para tratar de llegar a una teoría unificada. Aparece el principio de incertidumbre de Heisenberg, aparece el principio de exclusión de Pauli, aparece el famoso experimento mental de Schrödinger tratando de interpretar si metemos un gatito en una caja, pues con un veneno ahí radiactivo para saber si está vivo o muerto al mismo tiempo, ¿no? Son experimentos que surgieron para tratar de comprender todo el mundo cuántico y tratar de unirlo con la teoría de la gravedad. Y al final nos damos cuenta que aparecen otras teorías tratando de unificarlo todo, como es la famosa teoría de cuerdas, que es una teoría realmente maravillosa, súper linda, que la mayoría de las personas les encanta porque tiene una afinidad con la música, con la frecuencia, con la vibración, que nos indica que realmente el universo está formado por diminutas cuerdas que vibran y que cada vez que vibran a diferentes frecuencias, ¡pum!, se crea todo lo que existe. Algo muy bonito, pero que realmente no tiene mucho fundamento científico porque ya estamos utilizando 10 o 11 dimensiones, lo cual es un poco absurdo. Y ya pasamos de hecho de 3 o 4 dimensiones a 11 dimensiones. Y al final aparece la teoría M, que trata de ser como la teoría del todo, pero que también tiene grandes inconsistencias en su desarrollo. Así que este módulo lo que nos hace es como una introducción en todo el mundo de la física moderna, de su proceso, de cómo todos estos científicos trataron de llegar a una teoría unificada, abordando los grandes problemas en física que hoy en día hay algunos que no se han resuelto. Y es una transición para el siguiente módulo, ¿no? El módulo de física unificada, donde vemos que todos estos vacíos que encontramos en algunas de estas teorías, Nassim los pudo resolver desde un punto de vista totalmente diferente, utilizando una teoría de un universo holofractográfico, y en el cual sí podemos comprender la fuente masa, qué es la luz y el tejido del espacio-tiempo está hecho, de qué está hecho. Pero eso ya lo vamos a ver en el módulo 4. Por aquí veo que ya se nos unió también Adam Apolo, que es un miembro de la facultad de Resonance Academy. Bueno, muy bien, entonces démosle la bienvenida a William y a Adam. Hello, William. Hi. Hello, Adam. Hi, everybody. Great to see you all here and glad to be here with you. Apologies for being a few minutes late. My computer's just decided not to start up today, so I'm doing with my phone here, which is it's a little more awkward to set up. But it's a pleasure and honor to be here with all of you. Hablo poquito español, es mal. Me comprende mucho, but I don't speak it very well or fluidly enough for sure to be able to speak about physics in this space. But yeah, I wrote module 3 back in 2013 when we were building the academy. William, sorry? We're doing live translation, so now we have to have, yes. Oh, I have to always remember people to speak in a little bit more short phrases. No problem. Bueno, nos ha dicho hola y que, bueno, que sentía llegar tarde, pero que ha tenido un problema con el ordenador y no se ha podido conectar hasta ahora. So if you want to start, I told them that you had a little problem with the computer. Sorry for being late. Yeah, and Marco, great. Marco, make me co-host. This is Jamie. Make me co-host. How do I do that? You have to click panelists or participants, and then click the little blue button to make me co-host in the list of names. Or at full host, actually. Make host. The participants at the bottom, and
makes the row of people. Okay, yeah. And I'm resonance, change Okay. resonance to host. Sorry, everybody. It's okay. Pequeños problemas técnicos. Ser anfitrión. Yeah. Ya, hola a todos. Estoy feliz de estar con todos ustedes. Gracias por estar con nosotros. Espero responder algunas de sus preguntas y explorar conceptos en ciencia unificada con todos ustedes. Wow. Wow, it's amazing. Very good. Bravo, bravo. Bien. Muy bien. Hay mucha gente que nos sigue de México, ¿eh? ¿Cómo estuvo el tema hoy un poquito movidito? Veo que hay muchas personas conectadas desde México. Eso era como para que se despertaran. Pequeño shake para el... Sí, fuerte, muy fuerte. Qué bueno que están todos bien. Bienvenidos al curso. Bueno, la introducción del curso del módulo 3. Gracias. ¿Podemos continuar? Yo creo que sí. Adelante, William. Go ahead. Okay, well, estoy tratando de aprender español, pero yo no tengo tiempo suficiente para practicar, ¿sabes? Like Adam was saying, I probably don't have the fluency to answer or discuss physics. No tengo la fluidez En necesaria español. para hablar sobre física. Okay. I'm translating what you're saying. Okay. Okay. So Yeah. remember to speak, please, in short phrases, okay? Mhm. So that I can translate. Okay. Okay. So Adam, please, you could continue, and then Sure. we go to William. Okay. Yeah. So I wrote the original version of Module 3 back in 2013. Escribí la versión original del módulo 3 en el 2013. It was, for me, sort of like completing my doctorate dissertation on the history of physics and connecting it to unified physics. Fue el final de mi tesis sobre historia de la ciencia y conectándolo con todo lo que es la ciencia unificada. And the original version was much more complex than the current one. La versión original era bastante más compleja que la que tenemos hoy. I had layers of equations and proofs and redefinitions of all kinds of the different studies within the module. Habían diferentes capas con ecuaciones, con todo tipo de escritos al margen de página sobre todas las cosas que tenían que aparecer en el curso. But after the first round of students kind of crawled through it, complaining that they felt like they were suddenly thrust into a college level physics course. Pero bueno, después de que bastantes de los alumnos me comentaran que se habían visto catapultados a un curso de física avanzada bastante complejo, we decided to simplify things and really focus on the main arc to get us from Descartes to the current time. Decidimos al final simplificar las cosas para poder llegar desde Descartes hasta el momento presente. But what's most important to understand is that, I'll just pause there. Digo, lo más importante que tenemos que comprender, in order to truly grasp unified physics, para comprender realmente la física unificada, it requires us to retranslate some of the way the past physics has been perceived. tenemos que hacer como una retranscripción o traducir de nuevo física que ha sido escrita en el pasado. Everything we believe about the world Todo lo que creemos acerca del mundo is based on and founded on our perception. está basado en nuestra percepción. When you can't solve a puzzle, Cuando no puedes resolver un rompecabezas, you have to start looking at the pieces in new ways. tienes que empezar a
fijarte en las piezas de maneras nuevas. Take the second law of thermodynamics, for example. Toma, por ejemplo, la segunda ley de la termodinámica. While it makes sense that things grow and get old, Mientras tiene sentido que las cosas crezcan y envejezcan, that things break down over time and entropy increases, que las cosas se descompongan con el tiempo y que la entropía incremente, heat produced by logs rotting or fire burning, producido Calor. por... Calor Por producido por... Ajá. Sí, calor producido por fuego quemando. when we look at other systems from a larger perspective, Cuando miramos a otros sistemas desde una perspectiva más elevada, we see a reversal of entropy inherent inside the system. vemos que hay una... la entropía se da la vuelta, digamos. Otherwise, how would a planet come together from space dust? Sino cómo es posible que un planeta se forme a partir de polvo estelar. How would the water cycle get more refined to serve the needs of a landscape? Can you repeat that, please? How would the water cycle get ¿Cómo more podría- refined to serve the needs of a landscape? ¿Cómo podría... how can the water... El ciclo del agua. Water cycle? ¿Cómo el ciclo, podría- ¿Cómo podría el ciclo del agua? Sí, the water cycle, can you repeat, please? Yeah. How would the water cycle get more refined Sí. ¿Cómo podría el ciclo del agua volverse más refinado to serve the needs of a landscape? para que para servir a las necesidades del terreno, digamos? Earth intelligently improves its patterns over time. La Tierra mejora Inteligencia. sus patrones con el tiempo. There are many examples throughout physics where we perceive things a certain way, Hay muchos ejemplos por la física en que nosotros percibimos las cosas de un cierto modo and that perception is reflective of the time and the people who made those discoveries. y esa percepción es un reflejo del tiempo y la gente que ha hecho esos descubrimientos. So we have to periodically step back and question our assumptions Así que periódicamente tenemos que dar un paso atrás y preguntarnos por nuestras asunciones to get new insight into the information that we perceive. para conseguir nuevas respuestas en la información que hemos percibido. Gracias. Thanks, Adam. Thank you very much. Okay. William, would you like to add anything to what Adam just said? Yeah, the process of entropy is El probably proceso de la entropía is probably one of the most misunderstood within science and within the general public as well. es uno de los menos entendidos dentro de lo que es la ciencia y el público en general. And in Module 3, and maybe even we discussed it some in Module 4, it's identified one of the largest problems at the root of this misunderstanding. Uno de los problemas más grandes en la raíz de esta comprensión que revisamos en el módulo 3 y en el módulo 4 Is the concept of a closed system. es el concepto de sistemas cerrados. You know, this is an idealized scenario, case scenario, and an idealized system. Esto sería un escenario idealizado, como un sistema idealizado en realidad. In that it doesn't actually exist, a true closed system. Puesto que en realidad no existe un verdadero sistema cerrado. We can even take this out to the scale of the universe. Lo podríamos incluso extrapolar a la escala del universo. This is often perceived as the
ultimate closed system. Que percibimos normalmente como el sistema último cerrado, el sistema final. And this leads to concepts like the ultimate fate of the universe being Y esto nos lleva a conceptos como el destino final del universo siendo being a entropic heat death. Siendo como una especie de muerte entrópica de calor. So, you know, this is like standard physics. Y esto sería la física estándar. When you look at it from a unified physics perspective, however, pero cuando te lo miras desde una perspectiva de física unificada, you see that even the universe isn't a closed system. Nos damos cuenta de que incluso el universo no es un sistema aislado. It exists in a multiverse. Existe en un multiverso. And there's an exchange of energy and information, even at that scale, so that you don't have a ever increasing rise in entropy. Y hay una relación entre energía. Can you repeat that, please? So you don't have an ever increasing rise in entropy leading to that entropic heat death. Por lo que no obtenemos esta especie de muerte entrópica del universo. So at worst, you have no net change in entropy. But if you actually look at the evolution o sea que al final no tendríamos cambios en la entropía. Si nos fijamos en la evolución, if you actually look at the evolution of the universe, what you see is just plenty of examples where you have a decrease in entropy. Entonces, si nos fijamos en esta evolución del universo, lo que vemos es que hay un montón de casos de entropía que disminuye. So the biological system, the biosphere, life on Earth is probably one of the best examples for this. El sistema biológico, la biosfera, son uno de los mejores ejemplos que tenemos de esto. And so this is important just because modern physics is founded on Newton's principles of mechanics and thermodynamics. Y esto es importante porque la física moderna se basa en los principios de termodinámica que venían de toda la época de Newton. So to move on to the understanding we gain from unified physics, we have to correct. Ir hacia adelante dentro de lo que es la imagen que tenemos de la física. We have to correct some of the notions that are incorrect or don't quite hit the mark. Tenemos que corregir algunas de las nociones que no son correctas. In Newtonian mechanics and thermodynamics. Dentro de lo que es la mecánica newtoniana y la termodinámica. And so, Module 3, we explore, we introduce these concepts so that they're understood. So that en el módulo 3 lo que hacemos es introducir estos conceptos y asegurarnos de que sean entendidos. So that we can see how it's all fixed, how it all comes together in a unified physics approach, and actually comes back to making sense. Para ver cómo todo en realidad está conectado y tiene mucho sentido. Fantástico. Sí. Podríamos comenzar entonces haciendo como una visión general de la primera sesión del módulo, ¿cierto? Y vamos en orden. Ok. O podemos preguntarle a William o a Adam quién quiere hacer como la introducción de la primera sesión. Okay, so we were wondering which of you would like to address, because the idea would be like to explore all the sections of the module 3. So from first section 1 to, I think there's like 6. So which one would you like to have and to start with? Who wants to go first? I'd be happy to go next, but perhaps you can just pick one for me. I'd be happy to do that, just without looking at them in front of me and on my phone. And
Okay. I'm at a disadvantage. Okay, let me see. So well, first one, it's like Newton, wait, gravity, and it's Descartes, Newton. Well, we'll start with Descartes. Then there's Newton. Yeah. There's this plan, you know. Flat universe. That's the section 3.2, reductionism. Mm-hmm. Yeah. So how about I speak to just the first portion, sort of Descartes through reductionism, because there's a reason why I started with that for the module. Voy a hablar primero sobre Descartes y el reduccionismo, porque hay un motivo por el que empecé por ello. Descartes is a fascinating character to begin with in this story. Descartes es un personaje increíble con el que podemos empezar esta historia. And traditionally is thought of as a philosopher. Tradicionalmente se lo conoce como filósofo. But his beliefs about the nature of physical reality, pero sus creencias sobre la naturaleza de la física de la realidad, formed the foundation for most of our studies in physics and the scientific method. Formó la base para la mayor parte de nuestros estudios en física. On one side, he had this beautiful idea. Por un lado tenía esta idea muy bella, that everyone is the source of truth. Que todo el mundo es fuente de la verdad. That you don't need an external source of truth. No necesitas una fuente externa de verdad. And this is what led to what's called the Enlightenment. Y esto es lo que nos llevó a lo que llamamos la iluminación. Where people didn't rely on the church for their source of truth. En la que la gente ya no se apoyaba en la religión, en la iglesia, para su fuente de la verdad. On the other hand, he looked at life and living beings and processes as automatons. Por otro lado, se fijaba en la realidad y en los seres vivos como si fuesen autómatas. You can think of it as a robot, an assembly of parts. Podríais pensar en ello como si fuese un robot, juntar piezas. And the only thing that he believed was different from this y la única cosa que creía que era diferente de esto was the soul. Era el alma. So this says that this, because of this belief, humans have souls in his perspective. Precisamente por esta creencia, los humanos tienen alma en su perspectiva. But every other form of life is just a mechanical machine. Pero cualquier otra forma de vida es una máquina mecánica. And should be treated like a machine, disposable and having no intrinsic worth. Y tendría que ser tratada como una máquina, teniendo ningún tipo de valor intrínseco. Mucho problemático. So this kind of perspective led us to think. Así que este tipo de perspectiva nos llevó a pensar that if you just break down everything into parts, que si intentas separar las cosas en partes diferentes, you can understand everything about it. Puedes entenderlo todo sobre ellas. This is the root of reductionism. Y este es lo que nos cuenta el reduccionismo. But the only way to know the parts, pero la única manera de conocer las partes, is to perceive them. Es percibirlas. So if you can't see a part of a system, así que si no puedes ver una parte de un sistema, you're missing part of the system. Estás perdiendo parte de ese sistema. Whether that's spiritually or energetically. Aunque eso sea de una manera espiritual o energética. And of course, in the 1600s, por supuesto en el año 1600, and the centuries to follow,
y los siglos que siguen, we still couldn't perceive most of the electromagnetic spectrum. nosotros todavía no podíamos percibir la mayor parte del espectro electromagnético. And this is important as a link to unified physics, Y esto es importante como enlace a la física unificada, because not being able to perceive energy at the Planck scale porque el hecho de que no podamos percibir la energía a nivel de Planck, at least with instruments, con instrumentos al menos, doesn't mean it doesn't exist. no quiere decir que no exista. Sí. Awesome. Ok. Muy bien. Thank you. Gracias. Gracias. Thank you, Adam. Aquí Ok. podríamos decir también que todo depende del punto de referencia en que observes las cosas, ¿no? Esto también se puede aplicar al concepto de la aceleración del universo, que hoy en día es tan controvertida, porque algunos científicos están diciendo que el universo, digamos, se está acelerando, pero de una forma no constante, como lo hemos estudiado siempre con la famosa pues, ecuación de Hubble acerca de la aceleración del universo. Y es porque depende del punto de referencia en que estudies esta aceleración. Nosotros estamos en un sitio privilegiado en el universo que quizás veamos todo como muy simétrico, ¿sí? Pero quizás desde otra parte del universo esta aceleración es totalmente diferente. Entonces, desde ese punto de vista, sí podemos reflexionar acerca de Descartes y saber que todo depende como de los marcos de referencia en que tú estudies cierto fenómeno natural. Claro. Ahí me quedó la duda, te referías como a una homogeneidad en la aceleración, ¿no? Como que esta aceleración no es homogénea, ¿no? Que siempre se ha dicho que la aceleración es homogénea, que el universo es isotrópico, y realmente si nos vamos a la teoría holofractográfica, pues ya la simetría como tal se puede perder un poco porque depende del movimiento del vacío cuántico en cada ubicación de nuestro universo. Y la homogeneidad pues también se pierde. Pero si estás en tu zona de confort, en nuestro vecindario local en el universo, te vas a dar cuenta que desde nuestro punto de vista es una aceleración homogénea y constante. Exacto. También otro punto que tocan en esta sección, no sé si Adam se va a extender en ella, es el concepto de la bidimensionalidad, ¿no? Pues yo recuerdo, por ejemplo, que cuando estábamos en la universidad, una buena manera muy fácil de entender era cuando hacías todas las descripciones en 2 dimensiones. Entonces resolvías ecuaciones en 2 dimensiones, incluso el movimiento ondulatorio lo hacías en 2 dimensiones, con lo cual uno puede quedar con la idea de que así es como realmente se mueven las ondas. Por ejemplo, en la luz, yo tuve muchísimo tiempo la noción, como si fuera real, de que la luz se movía así y no así. Si ven que es como un vórtice, ¿no? Es como un quantum de acción que está haciendo como no lo ven, estoy haciendo este movimiento, pero lo estoy propagando en la dirección así, ¿no? Es como un vórtice que se mueve así. Esto sería una propagación ondulatoria correcta para la luz, no la que uno se imagina, que es así como en 2 dimensiones. Entonces, el haber hecho la descripción del plano, aunque una superficie puede ser plana, se puede percibir de esa manera, tiene muchísimas implicaciones en la física y eso también se explica en este módulo. So I was explaining, Adam, that one of the other things that were about reductionism was the fact that we were taught in 2 dimensions, right? So the Cartesian plane. So and that's probably, and from our understanding, that came from Descartes, no? Because he established some kind of Cartesian coordinates, right? So maybe you would like to talk a little bit more. Wait, I'm going to translate this part. Okay, so entonces Adam nos va a explicar ahorita el tema de los planos cartesianos, cómo fue que esto también entró digamos, en la filosofía de la física. So please, Adam. Sure. Okay, so in order to better study and understand geometry, para poder estudiar de mejor manera lo que es la geometría y comprenderla bien,
The approach of creating the Cartesian plane La aproximación de crear un plano cartesiano was designed to help us measure distances and discern them se creó para ayudarnos a medir distancias y discernir entre ellas in different distinct dimensions. en diferentes y distintas dimensiones. It inherently doesn't limit our perception of 3 dimensions, for example. Eso no limita en realidad nuestra percepción tridimensional, por ejemplo, But it also doesn't incorporate time inherently. pero tampoco incorpora el tiempo de una manera inherente. It's a common critique Nassim likes to make. Es una crítica común que Nassim le gusta hacer, To say that Cartesian coordinate systems eliminate our understanding of 3 dimensions. que es que los sistemas coordinados cartesianos iluminen de alguna manera nuestra visión de las 3 dimensiones. But this is a little bit, the phrase is tongue-in-cheek. Is this translatable in Spanish? What I don't know. does that mean? Well, I'll just say it a different way. But his expression of this is about his own journey of discovery. Su expresión de todo esto viene dada por su propio viaje de descubrimiento, Where he questions how you can have a dot and it have 0 dimensions. donde se cuestiona cómo puedes tener un punto y eso ser en la dimensión 0 And have a line that's infinitely small, y tener una línea que sea infinitamente pequeña, forming a plane that's infinitely thin. formando un plano que sea infinitamente plano, And then all of a sudden you have existence in 3D. y entonces lo que obtienes sea existencia en 3 dimensiones. Jamie Janover does a much better job of explaining this part of Nassim's perspective than I do. Jimmy Janover explica mucho mejor esta parte acerca de Nassim de lo que lo hago yo. But it's important to, but I actually look at this a little bit differently. Pero yo miro todo esto o veo todo esto de una manera un poco diferente. Because we're just looking at measurements. Porque solo estamos mirando mediciones. And it is important to identify position in space. Y es importante identificar la precisión en el espacio. And position doesn't have a size. Y la posición no tiene un tamaño. So understanding relationships between positions Así que entender relaciones entre posiciones is the heart of the Cartesian coordinate system. es la clave, el corazón, la base de lo que es el sistema cartesiano. It's not complete. No está completo. And it doesn't account for time. No habla del tiempo, no tiene en cuenta el tiempo. And it does a horrible job of mapping spin. Y lo hace fatal mapeando lo que es el giro. And everything is spinning. Y evidentemente todo está girando. So it's a step in the right direction. Así que es, de todos modos, un paso en la dirección correcta. But we've come a long way since then. Pero desde entonces hemos caminado un trecho bastante largo. Gracias. Gracias. Thank you, Adam. Okay. So maybe, William, would you like to follow with the next section? Sure. That's probably fairly appropriate since I was talking so much about entropy in closed systems. Uh-huh. Yeah.
Eso estaría bien. Le estaba comentando de a ver si podía seguir con la sección siguiente, perdón, que va de sistemas cerrados, sistemas aislados. So I think a big picture perspective on this. Así que creo que una perspectiva a grandes rasgos de todo esto. And I'm prone to go to the big picture because, you know, I have my course, Big Questions. My Y a mí course. me gusta fijarme en los grandes rasgos, ya que tengo mi curso electivo que se llama Grandes Preguntas. But so the big picture on considering ideas of a closed system, entropy, and thermodynamics. Considerando lo que es los sistemas cerrados, la entropía y the third one was that? Thermodynamics. Y la termodinámica, perdón. This is going to enable us to get a much more accurate or fundamental understanding. Esto nos va a permitir conseguir una comprensión fundamental of the nature of the universe. De la naturaleza del universo. From a unified physics perspective. Desde la perspectiva de la física de unificación, la física unificada. And in particular into applications of things like free energy devices, over unity energy devices. Y bueno, esto aplicado a lo que serían aparatos de sobreunidad, de energía libre, digamos. Thermodynamics has 3 laws. La termodinámica tiene 3 leyes. The first law is the conservation of energy. La primera ley es la conservación de la energía. In any isolated or closed system, the total energy is always constant. Cualquier sistema cerrado, la energía total siempre es constante. And while that energy can undergo permutations or transformations, pero mientras que esta energía puede transformarse, it can neither be created nor destroyed. No puede ser creada ni destruida. So, as I had mentioned earlier, the universe is taken to be the ultimate closed system. Así que, como he comentado antes, el universo es el sistema cerrado final. Conventional theory says the universe started with a Big Bang. La teoría convencional nos dice que el universo empezó con el Big Bang. Immediately, this is the ultimate violation of the first law of thermodynamics. Inmediatamente, esta es la primera violación de lo que es la ley de la termodinámica. Because you had the entire mass and energy of the universe spontaneously pop into existence. Porque de golpe tienes toda la masa del universo que aparece a la existencia. And at supposedly an extremely low entropy value. Y supuestamente un valor entrópico muy bajo. And that's because, you know, the other law of thermodynamics, which says that. Y esto es debido a la otra ley de la termodinámica que nos dice que. The second law of thermodynamics, which basically is taken to say that entropy always increases. Y lo que nos dice esta segunda ley de la termodinámica es que la entropía siempre incrementa. So the universe had to start with an extremely low entropy value. Así que el universo tuvo que empezar con un valor entrópico muy bajo. And it's slowly gaining entropy. That's how the idea goes anyways. Y está ganando entropía. Esto es como la idea que se mueve. But so, you know, immediately we have a violation of the first law of thermodynamics. So obviously. Pero inmediatamente hemos tenido una violación de esta primera ley de la termodinámica. Así que. So obviously something isn't right here. Obviamente algo no está bien en este escenario. Now, it makes good logical sense that energy can never be created or destroyed. Tiene bastante sentido que la energía nunca pueda crearse ni destruirse. So that's probably not
where the issue is coming from. Así que seguramente de ahí no viene el problema. But if you recall, in the beginning of that law, so-called law, it's that in any isolated closed system. Can you repeat that, please? So if you recall, the first statement in that law is in any isolated or closed system. O sea, que lo que nos dice esa primera frase de la ley es que es en cualquier sistema aislado o cerrado. So that's where we have the problem. Que es ahí donde tenemos el problema. And so, as we'll see, moving on in the course, Así que como veremos cuando nos movamos hacia adelante en el curso, the physics developed by Nassim, Haramein, Inez, Maria, and Amira Valbecker as well. La ciencia que han llevado a cabo todo el equipo de investigación de Nassim, what you can explain via things like, the solution to the so-called vacuum catastrophe. puede explicar cosas como, por ejemplo, la catástrofe del vacío. Is that you can explain where all that energy came from to start the universe. Pues explicar de dónde venía toda esa energía para empezar el universo. And the solution is simple. It's that it's not an isolated or closed system. Y la solución es sencilla, que es simplemente que el sistema no es un sistema aislado o cerrado. Our universe exists as a part of a multiverse. Nuestro universo existe como parte de un multiverso. So, that's an example of how examining these ideas from the 18th and 19th century physics. Es un ejemplo de cómo examinando ideas de estos siglos pasados, which are the foundation of modern physics, que son los fundamentos de la física moderna, but have gone uncorrected for 200 plus years, pero que no se han corregido en más de 200 años. Just taking a simple correction to those has so much explanatory power and enabling us to understand the universe more accurately. Lo podemos explicar todo mucho mejor y de una manera mucho más precisa. Haciendo una pequeña modificación haciendo una pequeña modificación de lo que ya existía y que no se ha corregido en más de 200 años, con una pequeña modificación, ya podemos encontrar muchísima más información y conocimiento acerca del universo. Gracias. Gracias, Inés. So let's look at the third law of thermodynamics. Así que fijémonos en la tercera ley de la termodinámica. So we've got the first and second law, which we show aren't laws at all. Hemos mostrado como la primera y la segunda ley no son leyes para nada. Because you just don't have closed systems. There's always systems exchanging energy and information. Porque no existen sistemas cerrados, siempre los sistemas están intercambiando energía e información. Now, the third law has to do with this increase in entropy, the dissipation of energy, and that's what I was describing where the universe... Go ahead. Please, okay. Shorter. This has to do with that increase in entropy. Esto tiene que ver con este incremento en la entropía. Which, I had mentioned, leads ideas like the ultimate heat death of the universe. Como antes comentaba, de la muerte última del universo por calor. And the idea of that is that basically all of the energy dissipates away. La idea de ello es que básicamente toda la energía se disipa. And you're reduced to absolute zero. Y está reducido a el cero absoluto. And like a closed system, this is a idealized case scenario, an idealized y como los property, an idealized property. Can you repeat that, please? Like the idea of a closed system, this is an idealized state. Como la idea de los sistemas cerrados, esto es un estado ideal. The idea that all motion stops.
La idea de que todo movimiento se detiene. So this is known as absolute zero. A esto se lo conoce como cero absoluto, However, in 1913, pero de cualquier modo, en 1913, Albert Einstein and Otto Stern proposed a new concept of the term Albert Einstein y Otto Stern propusieron un nuevo modelo de zero point energy. De energía de punto cero. And what they showed is that Lo que nos mostraron fue que when all oscillators of a system have dissipated all energy, cuando todos los osciladores de un sistema han disipado toda la energía, there will always be a residual energy. Siempre dejarán existente una energía residual. This residual energy, which should exist at the 0 point, right? The 0th temperature. Esta energía debería existir en ese punto cero, en la temperatura cero. That is the 0 point energy. Esa es la energía de punto cero. Now, understanding this 0 point energy is central to understanding unified physics. Entender esta energía de punto cero es central para entender lo que es la física de unificación, la física unificada. Because although the term was coined by Einstein, it's not used quite often, 0 point energy. Aunque el término fue acuñado por Einstein, no se usa demasiado a menudo. Partly because inventors often use it to describe over unity energy devices, that it taps the 0 point field. Normalmente porque los inventores lo utilizan para hablar de aparatos que intentan alcanzar esta energía de punto cero. So physicists prefer a more less charged version of the term. They refer to it as the quantum vacuum. Los físicos prefieren un término un poquito más normal, que es el vacío cuántico. And the quantum vacuum fluctuations. Son las fluctuaciones del vacío cuántico. Now, this is central. It's integral to unified physics. Esto es central para lo que es la física unificada. Because, as is shown in the work of Haramein and others, Porque como se muestra en el trabajo de Haramein y otros, is that this is the source of energy and mass. Esto sería la fuente de la energía y la masa. And actually, the work I've done with Nassim, we also, en el trabajo que he hecho con Nassim, we also describe it as a source of extremely low entropy. También lo describimos como una fuente de entropía extremadamente baja, from which biological systems form. Desde la que se forman los sistemas biológicos. That is a morphogenic field. Estos son los campos morfogenéticos. But so, going back to that third law of thermodynamics, again we see it's Así que volviendo atrás a la tercera ley de la termodinámica, we see it's not a law. Vemos que no es una ley. Because you can never reach zero motion, zero energy. Porque nunca puedes llegar al cero movimiento, cero energía, al cero absoluto. Now, big picture, this is important. Ahora, en la imagen a gran escala de esto es importante. Because in examining this so-called law of thermodynamics, we see that in fact there is Porque cuando nos miramos esta ley de la termodinámica nos damos cuenta de que there's this huge, this ubiquitous field of energy. Que hay este inmenso campo de energía. And low entropy information. E información a una entropía muy baja. That is the substratum of all
material things, all systems. Que es el sustrato de todas las cosas materiales, de todos los sistemas. And so one of the major applications of unified physics Así que una de las aplicaciones más grandes de la física unificada is to tap that energy source. es llegar a esta fuente energética, Just like natural systems do all the time. así como hacen los sistemas naturales todo el tiempo. Because what keeps the proton spinning indefinitely? Porque ¿qué es lo que mantiene al protón girando indefinidamente? What keeps the planets and the solar system and the galaxy and the universe spinning indefinitely? ¿Qué es lo que mantiene a todos estos sistemas, planetas, estrellas, galaxias, girando indefinidamente? You've got this source, this field of nearly limitless energy. It's infinite energy. Tienes este campo de energía infinita. And so just like natural systems tap it, understanding it via looking at the concepts in Module 3 and Module 4, we can develop methods to harness this energy, quite possibly. Can you repeat that, please? Understanding the physics in Module 3. Entendiendo la física de la que hablamos en el módulo 3 in Module 4, y en el módulo 4, we can see how we can develop concepts to tap this energy, to harness this energy. podemos ver cómo desarrollar conceptos para realmente alcanzar esta energía. And that's what we explore in Module 6. Y esto es lo que exploraremos en el módulo 6. I think Great. I've talked way too much, so I gotta pass it on. Luego también el siguiente capítulo va sobre Einstein. Maybe next chapter, can you discuss a little bit about it, Adam? Yeah, Would you like absolutely. to? Yeah, we Sure. have light and relativity, time travel, E equals mc squared, black holes, tenemos un montón de cositas. Tenemos luz y relatividad, viajar en el tiempo, E es igual a mc al cuadrado, agujeros negros. Así que nos cuente un poquito, Adam. It's one of my favorite sections. Esta es una de mis secciones favoritas. It's full of action and drama. Está llena de acción y de drama. And I'm not kidding. Y no bromeo. So up until the turn of the 1900s, Hasta el final de 1900, philosophy and physics accounted for the ether. la filosofía y la física tenían en cuenta el éter. It was believed that the dynamics of fire, air, earth, and water Se creía que las dinámicas del fuego, la tierra, el agua y or what we now call thermodynamics, es lo que hoy llamamos termodinámica, aerodynamics, aerodinámica, hydrodynamics, hidrodinámica and geophysics y geofísica. were inherently based on dynamics in the ether. Todo esto está basado inherentemente en dinámicas del propio éter. Then the conflicts between the church's perspective of this unified field Entonces el problema con la visión de la Iglesia de este conocimiento, as being in the domain of God and the church, como lo que es el dominio de Dios y de la Iglesia, with the scientists who wanted to study it, con los científicos que querían estudiar todas estas cosas, led to a lot of efforts by scientists desencadenó mucho intento por parte de los científicos to be able to explain the ether without religious influence. para poder explicar el éter sin una influencia religiosa. There was an experiment by Michelson and Morley, Hubo un experimento por Nicholson y Morley which was designed to test if the ether exists. que estaba diseñado para comprobar si el éter existía.
The experiment failed because it was trying to measure El experimento falló porque lo que intentaba era medir the movement of the ether in outer space el movimiento del éter en el espacio against a small light interference pattern on the surface of the Earth. contra un patrón de interferencia muy corto en la superficie del planeta. They forgot to account for the fact Se olvidaron por esto de Tomar en cuenta. sí, tener en cuenta el dato that the field around the surface of the Earth que el campo que hay alrededor del planeta might be moving with the Earth. se podría estar moviendo con el planeta. And around the same time, Y más o menos por la misma época, Einstein produced his paper on special relativity. Einstein produjo su artículo sobre la relatividad especial. The last part of the ether to be explained La última parte del éter que se explicó was the dynamics of how light travels through space. fue la dinámica de cómo la luz viaja a través del espacio. And Einstein's paper explained the dynamics of light. Y el artículo de Einstein explicaba las dinámicas de la luz. So between the Michelson-Morley experiment and Einstein's special relativity, Así que entre el experimento de Nicholson y Morley y la relatividad especial de Einstein, the scientific community believed the ether has been laid to rest. la comunidad científica creyó que el éter finalmente había sido aniquilado. We've explained it, there must be no ether. Lo hemos explicado todo, no debe haber éter. Then about 10 years later, Entonces, más o menos unos 10 años más tarde, Einstein finishes his paper on general relativity. Einstein termina su artículo en relatividad especial, Which explains that gravitational fields around objects que explica que campos gravitatorios alrededor de objetos can influence the flow of light and cause it to turn and bend. pueden influir a la dirección de la luz y generar que se curve, Meaning that space-time affects light. queriendo decir que el espacio-tiempo afecta a la luz. His teacher, Lorentz, Su maestro, Lorentz, said to Einstein, "Hey, you just proved the ether exists." le dijo a Einstein, hey, acabas de demostrar que el éter existe. Einstein was like, "Oi." Y Einstein estaba como, no puede ser. So he ended up writing a paper about this. Así que terminó escribiendo un artículo sobre esto. And in that paper, Einstein says Y en ese that, artículo científico Einstein nos cuenta that the mechanics of general relativity que la mecánica de la relatividad general cannot exist without an ether. no puede existir sin éter. Therefore, the ether must exist. Así que el éter debía existir. And he explains that he's redefined the term ether Y él explica que ha redefinido el término éter using space-time, utilizando espacio-tiempo and that they're the same thing. y que son la misma cosa, But of course, everybody ignored it. pero evidentemente todo el mundo lo ignoró. Nobody published the paper. Nadie publicó el artículo, No scientists took it on and talked about it. no había científicos que se lo leyeran y hablaran acerca de él. The ether was dead and they were insistent that it should not be resurrected.
El éter estaba muerto y fueron muy insistentes en que no fuera resucitado. Mucho problema. Yeah, this caused a major problem because at this same time, Esto es causa de un problema bastante grave porque al mismo tiempo a lot of dynamics of space-time were being studied. muchas dinámicas del espacio-tiempo estaban siendo estudiadas. Einstein had found mass energy equivalence, Einstein había encontrado la equivalencia entre masa y energía, showing that mass and energy are effectively the same thing and translated through light. mostrándonos que básicamente la energía y la masa son la misma cosa and are, the last part, what through light? Translated through light is one way to say it. Son traducidas mediante la luz, digamos. And that Schwarzschild, around that time, Y Schwarzschild, también más o menos durante ese mismo periodo, had produced an equation that showed había producido una ecuación que nos muestra that a certain amount of energy within a certain region of space que una cierta cantidad de energía en una región del espacio would form a singularity. formaría una singularidad. And that singularity would have the ability Y que esa singularidad tendría la habilidad to bend light so far that it would enter a black hole. de curvar la luz de tal manera que entraría a un agujero negro. De curvar el espacio. De curvar el espacio, to curve space, sí, sí. De curvar el espacio. And all of these things were happening Y todas estas cosas estaban sucediendo alongside another branch of physics al mismo tiempo que otra rama de la física, that I'll let William share about so that we can have shared airspace, de la cual también dejaré a William que hable de, which is the next module, which is about quantum mechanics. que es el siguiente módulo que habla de la mecánica cuántica, el siguiente capítulo. But it's very important to understand Pero es muy importante que comprendamos that this divide occurs que esto dividía el curso through a lack of bridging of the understanding. Perdona, Inés. Perdón, es que esa división ocurre, él está hablando de la relatividad y ahorita entra con el tema de cuántica que va a mostrarnos ahora William. Entonces lo que quiere señalar es que va a haber que esa división ocurre entre la relatividad y cuántica porque falta el puente y es lo que está diciendo. Vale. Okay. Go ahead. So this, this division occurs because of a lack of bridge of understanding. Esta división sucede por una falta de comprensión, which the unification of Einstein's understanding of general relativity que la unificación de la comprensión de Einstein sobre la relatividad general and his work with Planck and his understandings in special relativity y su trabajo con Planck y las comprensiones sobre relatividad especial could bring together. podían acercar. So unified physics brings those together. Así que la física unificada acerca esas dos cosas y las pone juntas. And standard modern physics Y la, is stuck on two separate train tracks. y la física estándar está separado, está todo separado en dos distintas ideas. Sí. Okay. Quisiera añadir otro aspecto de la historia de Albert Einstein. Es que él se contradijo en varias oportunidades en sus propios descubrimientos. Pasó primero con el éter y luego también cuando quiso crear una constante cosmológica para, digamos, hablar sobre un universo estático. Esto fue también muy debatido en ese momento, porque mucho después, cuando Edwin Hubble ve el corrimiento de las galaxias hacia el rojo y se crea toda la teoría de un universo pues en expansión y en aceleración, Einstein volvió a tener problemas con sus propias constantes cosmológicas.
Entonces es algo interesante ver cómo ellos, entre todos sus estudios, también tenían que cambiar su punto de visión y de estudio, tratando de entender lo que veían, pero también tratando de entender lo que encontraban por medios matemáticos. Entonces, Einstein tuvo problemas con el éter y con su constante cosmológica. Pero digamos que hoy los efectos de la constante cosmológica del éter se pueden evidenciar, digamos, cuando se observan las lentes gravitacionales en el universo y la deformación de la luz de objetos, ¿no? Que producen dicha deformación. Entonces es algo mágico y como decía Adam, que es algo caótico, dramático, porque encontrar soluciones en un momento donde la física moderna tenía tantos problemas sin resolver y tratar de unificar todo, creó infinidad de conflictos, inclusive entre los estudios de ellos mismos. Okay. Creo que va a continuar. So William, could you come ahead with quantum physics? Yes, The next certainly. section. Thank you. Okay. Vamos a hacer que William ahora siga con todo lo que es teoría cuántica. I left you the real fun part, William. Yeah. Well, Te he dejado la parte más divertida, William. this is one that I enjoy talking about. Esta es una que a mí me gusta I figured. mucho hablar. So we first look at classical physics. Primero fijémonos en física clásica. So in classical dynamics, in classical mechanics, I should say, Mecánica clásica, things are thought to be very continuous and fluid. a las cosas se las ve como muy continuas y fluidas. You can see this in even some of the 19th century theories around things like light. Lo podéis ver en teorías que había, por ejemplo, en el siglo XIX de la luz, por ejemplo. Light was considered to be a wave phenomenon. A la luz se la consideraba un fenómeno ondulatorio. That is a fluid dynamic phenomenon. Eso era un fenómeno de dinámica de fluidos. And of course, as Adam was describing, this was thought to propagate in the luminiferous ether. Y esto, como decía Adam, se creía que se propagaba a través de este éter Lumínico. lumínico. So this fluid medium that propagates as waves, and that's actually light. Así que es este medio fluido que propaga ondas y que lo llamamos luz. A beautiful theory with lots of good reasons to believe it, but there came a experimental problem. Bueno, teníamos muchas buenas razones para creer en esto, pero nos topamos con un problema. And this is known as the ultraviolet catastrophe. Y esto se lo conoce como la catástrofe ultravioleta. So we have to introduce the term black body radiation. Debemos introducir lo que es la radiación de cuerpos oscuros. So a black body is an idealized system that radiates energy perfectly. Así que un cuerpo oscuro es un sistema idealizado que irradia energía de una manera perfecta. Perfecta. It also absorbs energy perfectly. También absorbe energía de una manera perfecta. Now, when you do the calculations for the radiation of a black body, ahora bien, cuando haces los cálculos sobre la radiación de un cuerpo oscuro, un cuerpo negro, this is electromagnetic radiation. Esto es radiación electromagnética. So as the black body absorbs more and more energy, this could be heat, or kinetic or mechanical energy. A medida que el cuerpo va almacenando más y más y más energía, esto puede ser calor, the radiation increases into shorter and shorter wavelengths. La radiación incrementa creando
longitudes de onda más y más cortas. Now, when you observe that, Ahora bien, you cuando observas esto, can see it yourself go through like the colors of the visible light spectrum. You know, lo podemos ver nosotros mismos en lo que son los colores del espectro de la luz. In orangish color, then a bluish color, then white colors. It's emitting all the frequencies of the visible light spectrum. Un color naranja, un azul, luego blanco que emite todos los colores del espectro. And then what we can't see is that it begins to radiate electromagnetic waves that are so small they're ultraviolet. Y luego lo que podemos ver es que irradia ondas de una frecuencia tan baja que se llaman ultravioleta. Now, using this continuous model of classical mechanics, Utilizando este modelo continuo de dinámicas clásicas, the equation said that the energy emitted in the ultraviolet spectrum would be la ecuación nos dice que la energía emitida en el espectro ultravioleta sería infinita. now, this is not what is observed. Ahora, esto no es lo que se observa. So this is where Max Planck came in. Y aquí es donde entra Max Planck. And he introduced as a solution to this one of the first attributes that came to be known as one of the first Planck relations. Él introdujo una de lo que fue las primeras relaciones de Planck. And what he did was he showed the equivalency of the energy emitted to the frequency of the wavelength. Y lo que mostró fue la equivalencia de la energía emitida por la forma de onda. Now, in order to make this work, what he Ahora, para found hacer que esto funcione, lo que encontró is that this energy had to come in packets. es que esta energía tenía que venir en paquetes. It couldn't be continuous as was presumed. No podía ser continua, como se la presumía. This is the birth of quantum mechanics. Y esto es el nacimiento de la mecánica cuántica. Because for some reason, unknown to physicists, Porque por algún motivo desconocido para los físicos and contrary to their logic at the time, y contrario para lo que era su lógica en aquel entonces, this energy comes in packets. lo que dijeron fue que la energía venía en paquetes discretos. And when this formulation was applied, it resolved the ultraviolet catastrophe. Y cuando esta formulación se aplicó, lo que resolvió fue la catástrofe ultravioleta. Experiment and observation matched theory. El experimento y la observación encajaban con la teoría. Now, Einstein took this and applied it to explain what came to be known as the photoelectric effect. Einstein cogió esto y lo que explicó fue lo que hoy conocemos como el efecto fotoeléctrico, Of which he won the Nobel Prize. por lo que ganó el premio Nobel. Now, this is pivotal because at the birth of quantum mechanics, Esto es súper importante porque en el nacimiento de la mecánica cuántica you have the description of the photoelectric effect, which enables things like us to build lasers. tienes la explicación de lo que es el efecto fotoeléctrico que nos permite empezar a construir láseres. This underlies all of our current day information technology. Y esto tiene que ver con toda nuestra tecnología en estos tiempos. Okay, so problem solved. It's quantum. It's little packets. Así que, bueno, problema resuelto, es cuántico, son pequeños paquetes. But not so fast. Pero no vayáis tan rápido. Because we still had to contend with the Young experiment, the Young double slit experiment. Pero todavía teníamos que lidiar con el experimento de la doble rejilla. Now, I'm sure that there's some familiarity with the double slit experiment. It's one of the most famous in physics. Seguro que debéis estar familiarizados con este experimento, puesto que es uno de los más famosos de la física. But without going into explaining everything about it,
Pero sin entrar a explicar todo acerca de él, basically it shows that sometimes light behaves like a wave and sometimes it behaves like a particle. muestra esto, que algunas veces la luz se comporta como ondas o se comporta como una partícula. And most perplexing of all is that how the light behaves seems to depend on what we do with the measurement. Y lo más interesante de esto es que cómo reacciona la luz tiene que ver con cómo la medimos o cuando la medimos. It's behaving like a particle, it's behaving like a wave. This led to se comporta como una onda y como una partícula. Is what's known as the wave-particle duality. Y esto nos llevó a lo que conocemos como la dualidad onda-partícula. And the Bohr-Heisenberg model of quantum mechanics. Y el modelo de Bohr y Heisenberg de mecánica cuántica. Which is popularly known as the Copenhagen interpretation of quantum mechanics. A la que básicamente se conoce bajo el nombre de la interpretación de Copenhagen. Now, this introduced major problems into modern physics. Ahora, esto introdujo unos problemas enormes en la física moderna. Physicists essentially threw up their hands and said, we're not going to try anymore to explain things physically. Los físicos dijeron que ya no iban a explicar las cosas de una manera física. Which is an unfortunate situation for physics. Física. We're not going to describe things physically anymore. Es una situación bastante desafortunada para la física, puesto que ya no vamos a describir las cosas de una manera física. So it introduced in concepts like intrinsic indeterminism. Introdujo conceptos como el indeterminismo intrínseco. And the refutation of realism. Y la refutación del realismo. That basically objects at the subatomic scale are not real things. Que nos dice básicamente que objetos a una escala subatómica no son objetos reales o no son cosas reales. So this is a major problem for physics, and actually esto es un problema muy grave para la física y de hecho it led to about 80 years of physics going down some pretty weird avenues. Desencaminó a 80 años en los cuales la física se fue por derroteros bastante complejos. Now, the most important thing I think that we explore in Module 3 concerning this is una de las cosas más importantes que explicamos en el módulo 3 acerca de esto is alternative theories to the Copenhagen interpretation. Son teorías alternativas a esta interpretación de Copenhague. Concerning this wave-particle duality, así que hablando de esta dualidad onda-partícula, modern day experiments, for instance, by Yves Coder, using vibrating or oscillating oil silicon droplets. Sorry, that was a mouthful. No, don't worry. Okay. Experimentos modernos, como por ejemplo lo que utiliza, what was the end silicon oil droplets. Son gotitas de silicona y aceite. Show that, in fact, you can describe this double slit experiment. Lo que nos muestra es que en realidad puedes describir este experimento de la doble rejilla physically. Físicamente. And you don't have to abandon realism. De que en realidad no tienes que abandonar el realismo. So actually, in modern day, there are hydrodynamic quantum analog systems or macroscopic quantum analog systems. So in present day, ¿no? A día de hoy lo que tenemos es, can you repeat that? Well, let me think of a different way to say that. In more recent times, we've been able to perform experiments
Más recientemente hemos podido realizar experimentos en los que that show how this wave-particle duality can be explained nos muestran cómo esta dualidad onda-partícula se puede explicar without the need for the Copenhagen interpretation. sin la necesidad de la interpretación de Copenhague. And this actually goes back to another physicist, De Broglie. Y esto se va a otro físico, va hacia atrás, hacia otro físico que se llama De Broglie, Who developed a wave theory to explain quantum mechanics. que desarrolla una teoría de onda para explicar la mecánica cuántica. And this was further developed by David Bohm. Y esto fue desarrollado a posteriori por David Bohm. And so today it's known as the Bohm pilot wave theory. Y hoy se lo conoce como la teoría de Bohm, pero ¿sabes tú el nombre, Inés? Sí, la teoría de la onda piloto de Bohm y Broglie. Vale. Now, so with this theory, you have a return in a way to a classical type mechanics, that is a fluid dynamics, a hydrodynamics. Sí, que sí podemos volver a una dinámica de fluidos. That is in complete alignment or agreement with quantum mechanics. Está completamente alineada con lo que es la mecánica cuántica. And experimental observation. Y las observaciones experimentales. And could I just say something to simplify that, William? Yeah. So ¿Puedo decir algo para simplificar un poco esto? The basic idea is that if you have vibrating nodes, la idea básica es que si tienes nodos que vibran in a fluid medium, en un medio fluido, de líquido, sí. You will have both particulate, the source of vibration, tendrás lo que es la fuente de la vibración, which is the particle, que es la partícula, and waves rippling through the medium. Y ondas que están propagándose por el medio. Meaning that it's both a particle and wave at the same time. Queriendo decir que es las dos cosas, onda y partícula al mismo tiempo. Mm-hmm. Go ahead, William. Okay, thank you, Adam. Gracias, Adam. And so we see that in quantum mechanics, there is no place for things like the collapse of the wave function. En mecánica cuántica, por ejemplo, vemos que no hay sitio para el colapso de la función de onda. And I just like to point out that the Copenhagen interpretation is the only model of quantum mechanics that Me gustaría apuntar que la interpretación de Copenhagen es el único modelo que tiene that has a collapse of the wave function. Que tiene este colapso de la función de onda. And all other models of quantum mechanics, todos los otros modelos de mecánica cuántica, which do a perfectly fine job of explaining experiments and observations, que explican muy bien experimentos y observaciones, there is no collapse of the wave function. Pero ahí no hay colapso de la función de onda. So that goes back in part to this, that these quantum oscillators have a wave property. Esto nos vuelve otra vez a que estos osciladores cuánticos tienen una función de onda, una propiedad ondulatoria. And so the only thing that happens is that the wave function continues to evolve unitarily and becomes more and more entangled. Can you repeat that, please? So the only thing that happens is that these wave functions continue to evolve. Lo único que sucede es que estas funciones de onda continúan evolucionando and become more and more entangled. Y se entrelazan más y más. And so the universe is an immensely complicated network of Así que el entangled universo es una subsystems. red muy compleja de subsistemas entrelazados. Okay. So the
last point of this chapter is quantum field theory. El último punto de este capítulo es Teoría cuántica. teoría cuántica de campos, sí, perdón. Now, quantum field theory, how do I describe this quickly? La teoría cuántica de campos. So, you know, there's things like the Lamb shift. Esto hay cosas como el desplazamiento de lambda. The Lamb shift, the infinite bare mass of the electron. Esto casi que lo podrías traducir tú, Inés. Yeah. To solve these problems, La infinita masa del electrón desnudo. Sí. Y para solucionar estos problemas, physicists had to introduce in quantum field fluctuations. los físicos tuvieron que introducir estas fluctuaciones cuánticas. That ubiquitous field of energy, un campo energético que está en todas partes, infinite energy, y energía infinita. it imparts a slightly higher energy level to the electron, causing the Lamb shift. En algunas partes, un nivel energético más alto que generaba este desplazamiento lambda. And shields the bare electron's infinite charge with a whole bunch of positron electron pairs, so that it is the quantum field fluctuations shield the electron's infinite charge. Esta fluctuación cuántica lo que hace es generar apantallar la carga aparentemente infinita del electrón. So you have all these energetic fluctuations that are doing real physical todas things. Estas fluctuaciones energéticas que hacen cosas físicas reales. Now, these can be conceptualized as little oscillators, like balls on a spring, all Estas connected. pueden ser conceptualizadas como osciladores, como pequeñas pelotitas en un muelle. And so if you go in and you calculate the modes, que si calculas los modos, all the different ways those springs, those oscillators can vibrate, todas las maneras en que estos osciladores pueden vibrar, you have the output value is infinite energy. Lo que obtendrás es que el valor que obtienes es energía infinita. This is known as the vacuum catastrophe. Y a esto se lo conoce como la catástrofe del vacío. A catastrophe in the sense that calculations required to explain observations say that en el sentido de que los cálculos tienen que llevar a observaciones that the vacuum energy is infinite. Que nos demuestran que la energía del vacío es infinita. And this is at odds with cosmological observations or astronomical y esto está enfrentado con observaciones cosmológicas that say that the universe is flat, i.e. there's virtually no vacuum energy. Very little. Dicen que el universo es plano y que no hay virtualmente almost, you know, just very little vacuum energy. Y que hay una energía del vacío muy baja, de una densidad muy baja. So the problem is quantum field theory saying that with the non-renormalized value you have infinite energy. Así que la teoría cuántica lo que nos dice es sin este valor renormalizado es que tienes una energía infinita. And cosmological studies, that is like general relativity, is saying that. Y los estudios cosmológicos, como la relatividad general, nos dicen que you have like a negligible vacuum energy value. Que tienes un valor del vacío negligible del que te das cuenta, perceptible. Es despreciable, que se puede ignorar. And in fact, so these two values disagree by something like 120 or 121 orders of magnitude. Estos valores en realidad
se van en 121 o 122 órdenes de magnitud. Now, so it's in Module 4 and Unified Physics that we En el see módulo 4 de Física Unificada, donde veremos we see the solution to this. la solución Catástrofe. para esto, para esta catástrofe. Awesome. Muy bien. Entonces, great, William. Veamos. Podemos entonces abordar la siguiente sección, que es la quinta. Ahí es donde vamos a ver, por ejemplo, cómo los científicos tuvieron que inventar para poder tener una compensación de todas estas teorías que se han generado paso a paso, donde aparece el llamado bosón de Higgs, el campo de Higgs, también para entender el surgimiento de la materia, ¿no? Entonces, no sé si William o Adam quieren hacer la introducción a esta parte de la sección. Which one of you guys wants to introduce the standard model? Ya I'll help wrap up the module. You know, his boson and the forces of the universe. Yeah. All in general. Sure. Yeah. I mean, there's, multiple years worth of university physics stuffed in that last module, but hay un montón de tiempo de física que está metida en este último módulo, pero realmente yeah, but really it's designed to help give us a bridge into unified physics. And está diseñado para que podamos tener un puente hacia lo que es la física unificada. there are a few very fundamental ideas and assumptions we have to address first. Y hay unas ideas muy fundamentales en las que nos tenemos que fijar primero. For one, we understand that atoms supposedly are made of protons, neutrons, and electrons. Una es que entendemos que los átomos están formados por protones, neutrones y electrones. Yet our understanding that there is a neutron is... I'll pause. Well, I didn't hear you. Yet our understanding that there is a neutron Aunque nuestra comprensión de que existe un neutrón is simply based on the fact that we found different masses of atoms está basada en que encontramos diferentes masas de átomos with the same atomic number. con el mismo número atómico. So we knew there must be more mass in the nuclei Así que sabíamos que tenía que haber más masa en el núcleo of certain atoms without adding more positive charge. de ciertos átomos sin tener que añadir más carga positiva. Yet when we break away neutrons from an atom, Aunque cuando desplazamos a los neutrones del núcleo atómico, they nearly instantly decay into protons. Instantáneamente se vuelven protones. So are there neutrons just hanging out in space? Así que, ¿encontramos neutrones por el espacio? No. En realidad no. Yet a proton can last for the lifetime or many, many, many lifetimes of a universe. Y un protón en realidad puede durar muchas vidas del universo. And never decay. Y nunca se va a decay, que no me sale la palabra. Decaer. Decaer. Vale. Sí. Which means No, they're the most desintegrarse. stable objects. Which means they're the most stable objects that we know of. ¿Qué significa? Que son los objetos más estables que conocemos. In my quantum geometry course, I explain this a lot further and get into what the proton is. En mi curso de geometría cuántica profundizo mucho más en todo esto y en lo que es el protón. And hopefully we can get a Spanish translation of that course at some point. Esperemos que podamos tener la traducción al español de este curso en algún punto. I will do But for that. oh, I would be so honored, Maria. Yes, Thank you. I will do all the translations about the electives so the people can see all the electives in Spanish. Or the written translation. Thank you. Yes. The
The part that is written, yeah. Thank you. Estoy diciendo que vamos a hacer la traducción de las selectivas al español. Gracias. So this relates to the standard model Esto, la relación que tiene con el modelo estándar, because the standard model of particle physics mostly discusses quarks, porque el modelo de la física estándar básicamente nos habla de quarks, which are only found que solo se encuentran when we slam protons into each other cuando hacemos chocar protones entre ellos at speeds approaching the speed of light. a velocidades que se acercan a la de la velocidad de la luz. Do we ever see quarks hanging out in space by themselves? ¿Alguna vez vemos quarks estando por el espacio ellos solos? No. No. And yet the entire standard model studies Y el modelo estándar lo que estudia todo el rato consider quarks to be fundamental particles, en lugar de los quarks siendo partículas fundamentales, and the proton is not. y el protón no lo es. The only reason we define different quarks in different ways La única razón por la que definimos a diferentes quarks de diferentes maneras is based on our perception se basa en nuestra percepción of the geometries of the lines de las geometrías, de las líneas that show up on a detector plate. que aparecen en un detector plate, en una Like placa a de detección. photographic plate, like a Yeah. and now also detector chambers. En cámaras de detección, But otherwise, we never encounter them. pero más allá de ahí, en este tipo de cámaras de recepción, nunca nos los encontramos. So literally decades of quantum theory work Así que literalmente décadas de teoría cuántica funcionan have been focused on understanding y se han enfocado a intentar comprender the very temporary wreckage el accidente temporal of objects that are not fundamental. de objetos que no son fundamentales. Yes. It's kind of funny. Es muy gracioso. Similarly, So funny. Similarmente, when we look at things like the strong force, cuando nos fijamos en cosas como, por ejemplo, la fuerza nuclear fuerte, which is the force we use to describe the bond que es la fuerza que utilizamos para describir between nucleons in an atom, la fuerza de unión de nucleones en el átomo, which are basically protons bonded together, que son básicamente protones enlazados, and generally thought to be neutrons as well. y que generalmente también se cree que son neutrones también. But this force has Esta fuerza a tiene massive amount of energy una cantidad masiva de energía that only exists over an extremely small distance, que solo existe en una distancia muy pequeña, or only appears around the nucleus of atoms, solo aparece en los núcleos atómicos and never shows up anywhere else. y nunca aparece en ningún otro lugar. Interesting. Interesante. Most of you may have heard Nassim's translation of the strong force, Muchos de vosotros habéis oído la explicación de Nassim sobre la fuerza nuclear fuerte, which I believe is correct. que realmente creo que es correcta. That this force
de que esta fuerza is actually just a result of the gravitational pull solo es el resultado del efecto gravitatorio of protons in the nucleus of an atom. que tienen los protones entre ellos en el núcleo de un átomo. Yet these protons are spinning at the speed of light at their equator, Aunque estos protones están girando a la velocidad de la luz en el ecuador, which is shearing their connection to the fabric of space, que lo que está haciendo es romper su conexión a lo que es el tejido espaciotemporal, dilating the distance haciendo que la distancia entre dilación se dilate or reducing the distance o reduciendo la distancia of the gravitational pull around them. de la atracción gravitatoria entre ellos, Making it extremely short range. haciendo que sea de un rango extremadamente corto. Imagine a spaceship spinning, Imaginaros una nave espacial que gira, Like the one you're fly now. like the one I'm in now, There como la que people are estoy ahora. asking, where are you? Sorry for the interruption. I have a question. Where is Adam? Where is he? We are a Star Trek team. just hanging out on my bridge, you know. It's where I get stuff done. Adam está en su nave espacial, para los que preguntaron, por favor. Sorry for the interruption. So imagine protons are like spaceships, O sea que imaginaros que los protones son como naves espaciales and they can fly around in space easily. y pueden volar por el espacio de una manera bastante fácil, But when they get extremely close together, pero cuando se acercan, extremadamente cerca, they lock into place. se encierran, Snap, lock, se ensamblan, sí. Sí, como bond. que encajan, como que they lock in. Sí. Ujú. And once they do, Y una vez que lo hacen, it's extremely difficult to pull them apart again. es extremadamente difícil separarlos. And interestingly enough, Y de un modo interesante, they, according to my quantum geometry theory, de acuerdo a lo que es mi teoría de geometría cuántica, they don't bond well at the equator, no se enlazan, se vinculan bien en el ecuador, but they bond extremely well at the poles. pero se vinculan o se enlazan perfectamente en los polos. See, which additionally proves Que adicionalmente también demuestra the toroidal view of the proton. esta visión toroidal del protón. When we look at the weak force, Cuando nos fijamos, en cambio, en la fuerza nuclear débil, we run into similar problems. nos encontramos con problemas similares. The decay of a neutron back into a proton La desintegración o el paso de un neutrón a un protón is thought to be based on the interaction está basado, o se piensa que está basado en la interacción of W and Z bosons, de los bosones W y Z, which have a huge amount of energy que tienen una cantidad muy grande de energía and only exist for 10 to the negative 23 seconds. y solo existen en un intervalo de 10 a la menos 23 segundos, Which is a very, very short amount of time. lo que es muy rápido. I propose this decay Yo propongo que este decaimiento, is simply based on the energy released está simplemente basada en la pérdida energética
from a nucleon releasing a proton, de un nucleón que cambia a ser un protón, and that proton establishing its own interaction with the surrounding space-time, y ese protón, can you repeat that? and that separated Estableciendo proton establishing its own relationship with the surrounding space-time, y ese protón estableciendo su propia relación con el espacio que lo rodea, or the change in geometry of the nucleus of an atom o del cambio en la geometría de ese núcleo atómico, based on protons moving into a more stable condition. está basada en que los protones estén alcanzando una relación más estable. I'm still finishing that paper, but hope to complete it soon. Todavía estoy acabando ese artículo científico, pero espero completarlo pronto. We spoke a little bit about the Higgs boson, Hemos hablado un poquito del bosón de Higgs, because when you look at the standard model, one of the big pieces that is missing porque cuando nos fijamos en el modelo estándar, uno de los grandes trozos que faltan, piezas que faltan, is our understanding of this underlying medium of energy. es nuestra comprensión de este medio subyacente energético. And the Higgs field is an attempt to explain that. Y este campo de Higgs es un intento de explicar esto And restore this understanding of a field influencing the particles and waves. para restablecer esta noción de que un campo, that a field, what? The field influencing the particles and waves. De que un campo influencia estas partículas, ondas. But it's applying the old way Pero está aplicando la manera antigua of assuming a certain measurement, de asumir cierta medición, naming it, nombrándola and just claiming that it exists, y diciendo que básicamente existe. which is exactly what we did with the strong force and the weak force. Que es lo mismo que hemos hecho con la fuerza nuclear fuerte y la débil. Ridiculoso. Ridículo. Yes. That's not to say there haven't been other good scientists Y esto no estamos diciendo en ningún momento que no haya habido buenos científicos por el camino focused on solving this problem. que se hayan estado enfocando en resolver este problema. When I was in high school, Cuando estaba en high school, que es bachillerato, sí. I was trying to understand Estaba intentando comprender my relationship with this fundamental field mi relación con este campo fundamental through direct experience, a través de lo que es la experiencia directa. whether we call it chi or prana, Lo llamemos chi o prana, life force. fuerza vital. And I found some work in physics Y encontré algún trabajo en física that set a good foundation que realmente tenía buenos fundamentos for me to begin to understand the physics of this field. para poder empezar a entender la física de este campo. There was a book called 3 Roads to Quantum Gravity Hay un libro que se llama 3 caminos para la gravedad cuántica, by Lee Smolin, por Lee Smolin, which described space-time que describían el espacio-tiempo as a discrete geometric structure como una estructura geométrica discreta at the Planck scale. a la escala de Planck. Yet they didn't know what the geometry would look like. Aunque no sabían qué pinta tendría esa geometría.
el aspecto. And so the modeling of this geometry was very sporadic. Así que el modelado de toda esta geometría sería muy esporádico. And I knew through my experience Pero yo sabía, a través de mi experiencia, that this geometry must be in a high state of equilibrium. que esta geometría tenía que estar en un alto estado de equilibrio. Discovering Buckminster Fuller's work Descubrir todo el trabajo de Buckminster Fuller helped me to understand these geometric relationships at a deeper level. me ayudó a comprender todas estas relaciones geométricas a un nivel mucho más profundo, Which led to my own theories in unified physics, que desembocaron en mis propias teorías sobre física de unificación, in which tetrahedral hexagonal equilibrium donde equilibrio tetraédrico y hexagonal is the default neutral state of space-time, es el estado por defecto de lo que sería el espacio. El espacio and neutro. ¿Eh? El estado neutro, por defecto. Neutro. Ajá. El neutral state, ok. and that pentagonal intersections, Que las intersecciones pentagonales which cause curvature in a geodesic, que causan curvatura en un espacio geodésico are responsible for gravitation. son responsables de lo que es la gravitación. So that's probably a good bridge to leave it, Eso es probablemente un buen sitio en el que dejarlo so we can dive into unified physics next week. para que podamos introducirnos o tirarnos al mar de lo que es la física de unificación la semana que viene. The last thing I want to share La última cosa que me gustaría compartir is that while string theory is an interesting approach, es que mientras que la teoría de cuerdas es una aproximación interesante to unifying gravity and the other forces, para conseguir unificar la gravedad con las otras fuerzas, it is more useful as an understanding of vibration and harmonics, es mucho más útil como una comprensión de lo que es la vibración y la armonía o los armónicos de frecuencia. because it doesn't effectively apply Porque efectivamente no aplica to the classical dynamics a las dinámicas clásicas and solvable equations y ecuaciones que sean posibles de resolver of physics at large. de la física en general. Okay. Ya. Thank you, Gracias. Adam. Was great. So, sorry, William, there's another question concerning what's the mountain behind you. Do you know which one is it? Ay, estoy preguntando qué montaña es la que tiene William atrás. You know, I'm thinking it might be like K2 or something. I actually don't know which one. Creo que a lo mejor es el K2, pero bueno, realmente no lo sé. Yeah. Awesome. Bueno, hoy hemos tardado bastante en repasar, lo que pasa que es un módulo muy extenso, muy largo, ya lo veréis cuando lo repaséis, o si ya lo habéis repasado ya lo habréis visto. Entonces no hemos tenido, porque son las 11 ya, es momento de cerrar, y no hemos tenido tiempo para demasiadas preguntas ni nada. No sé si, bueno, para la próxima vez tendremos turno de preguntas, supongo. Pero bueno, esta vez no hemos llegado. I was saying that we took a very long time to explain everything because it's a very long module, and that we arrived to 11, which is here, 11. And it's the end of the 2 hours that we have for this module. So, Right on time. Recomiendo que repasen este módulo porque el siguiente es aún más complejo. Quizás pueden, aparte del curso de Ciencia Unificada, explorar
las teorías de la relatividad, la teoría cuántica, de pronto qué significa el principio de exclusión, el principio de incertidumbre, qué es realmente el bosón de Higgs, si existe o no existe, para tener, digamos, ya en la próxima sesión una comprensión más profunda, aunque vamos a ahondar en eso, pero necesitamos tener como unas bases sólidas. A mí normalmente me suele ser más fácil entender la física de unificación que la física moderna, pero bueno. Sí, es más sencilla, según la teoría de Nassim, todo se convierte en una forma más sencilla de explicar el mecanismo del universo. Pero para eso tenemos que estudiar las bases que solidificaron todo este desarrollo científico. Muy bien, entonces, pues, thank you, muchas gracias a todos. Thank you, Adam. Thank you, Adam. Thank you, William. Si tienen alguna Gracias, pregunta amigos. de los que tienen preguntas por acá que no pudimos abordar, si quieren pónganlas en el foro y entre nosotros en el equipo nos encargamos de respondérselas. Porque creo que por ahí pasaron unas cuantas preguntas que no pudimos abordar. I'm just saying that for the questions that we couldn't answer, let's put them in the forum so they can. Okay. Pues muchísimas gracias. Please translate them for us. Thank you. Okay. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a todos por estar aquí. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, que estén muy bien, que el vacío los Adiós. acompañe. May the vacuum be with you.